Gracias a Dios, al Señor. Gracias, Pastor Marcelino, mi esposa también, mis hijas, hermano Gerson, hermano Luis, hermano José, hermana Justina, hermana Consuelo, mi hermana mi hermano Roger, mi hermana Emilia, todos hermanos, todos, mi yerno, todos ustedes, todos los que vienen y también por los que no vienen, amén. Agradecidos hermano porque es una iglesia firme, es una iglesia que puede ser conducida fácilmente porque el Señor es el que guía, dirige su obra, su iglesia. Y bueno, mientras estemos haciendo algo en algún lugar, es que el Señor se sigue glorificando en su pueblo, hermanos, y eso es lo importante. Los veo muy firmes y eso es bueno. Esa confianza que tienen no es en el hombre, es en el Señor. Amén. Una confianza firme, una confianza que se muestra y una confianza que se afirma cada día, porque cada día nuestra vida es un testimonio. Desde que conocí al Señor, hermano, he tratado de servirle. Sé que no lo hago a la medida que Él desea, pero he predicado muchas almas en mi carrera de cristiano. Y agradecido a Dios porque Él lo hace. Le decía al pastor de Batangrande, no es que nosotros hayamos hecho un templo, Dios lo hizo. Y gracias que nos usó a nosotros como instrumentos, es un privilegio. Y así que ustedes, hermanos, también aquí están trabajando y dándole para adelante, sin desmayar, sin desanimarse, porque este mundo, hermanos, es un sistema muy difícil. Si con Cristo es difícil, sin Cristo es imposible. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces inmediatamente a ver la palabra, vamos a hablar algo en esta hora. Vamos al Evangelio según San Marcos, el capítulo 1, el verso 14 y 15. Vamos a leer la palabra del Señor. Gloria a Dios. Empezamos, hermanos, dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Repetimos el 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Todo se lo debemos a ti, que eres el autor y el dador de la vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermano. Entonces, aquí hay la manifestación viva del predicador universal, del Maestro Jesucristo. Él mismo está hablando aquí esta palabra. ¿Qué es evangelio? Nos preguntan, vamos por la calle, nos preguntamos nosotros también, ¿qué es evangelio? Evangelio es buena nueva, dicen. Evangelio son buenas noticias. ¿Qué es evangelio para nosotros? Cuando Jesús vino, y de ahí partimos, hermano, cuando Jesús vino y predicó el evangelio, no predicó, hermanos, ninguna noticia barata, ni religiosa, ni militar, ni política mundana.
Evangelio no es, hermano, gritar de calle a calle lo que uno no vive. Evangelio es una persona que vive. Evangelio es Jesucristo. Y a Él proclamamos. Cuando a veces nosotros hablamos, yo escucho y uno siente porque somos portadores del Espíritu Santo. Entonces cuando uno va por la calle y la gente le dice, Cristo te ama, siente un vacío. Por eso digo, hermanos, el Evangelio no es una cosa que se usa en los mercados o se compra o se vende. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, manifestado como el Verbo de Dios. La palabra hablando por donde Él iba. Y si nosotros somos de Cristo, por donde quiera que vamos, debemos proclamar esta palabra tal como sale del corazón del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, gloria a Dios. Entonces, pero hermanos, en la cultura romana, la palabra evangelio se usaba como un anuncio oficial. Mire, cuando Jesús viene a esta tierra, la palabra evangelio, del griego evangelio con, ¿cómo se llama? W o W, se usaba del griego evangelio, pero se usaba, hermano, para anunciar algo importante. Entonces lo usaban en aquel tiempo. Lo usaban, por ejemplo, para proclamar o para declarar la victoria del César sobre la conquista de una nación, de un pueblo. Lo usaban, evangelio, lo usaban para anunciar la proclamación de un nuevo rey. Lo usaban, hermanos, para algún decreto del emperador de Roma. Lo usaban para anunciar la paz, pero era esa paz que traía el César a través del golpe, a través de la espada. Sin embargo, nosotros sabemos que el evangelio no es eso, hermanos, sino el evangelio es algo mucho mejor. Mire que en el tiempo de Roma, en la historia de Roma, la palabra evangelio se usaba para cualquier cosa, para anunciar una parrillada, para anunciar un evento. Tal es así que en la historia de Roma encontramos, por ejemplo, el evangelio de César Augusto, Salvador del mundo. Así dice, hermanos, en la historia. El evangelio en aquel tiempo, hace 2000 años atrás, se usaba para anunciar cualquier cosa. Pero nosotros sabemos, hermano, que el verdadero evangelio es, como dicen los mexicanos, el mero mero, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Él es el evangelio manifestado. Él es el evangelio vivo. Él es evangelio, el que está en nuestros corazones y el que nosotros hablamos y el que nosotros debemos participar y debemos honrar y debemos proclamar. Debemos engrandecer el reino de los cielos a través del evangelio. Entonces, viendo todas estas cosas, hermanos, que el evangelio se usaba para cualquier cosa, hoy también en el mundo anuncian. Hay muchos que salen a la calle incluso, pero tiene que tener trascendencia. El evangelio es la proclamación del Dios del cielo, del Salvador del mundo. El evangelio, hermanos amados, no nace en Roma, no nace en la tierra, aunque en el Antiguo Testamento ya se hablaba del evangelio. Salmo 93, 1, habla del evangelio. Salmo 97, del 1 al 10, habla del evangelio. Isaías es el primer evangelista en el mundo. Isaías predicó el evangelio. Y ese evangelio que Isaías predicaba en el Antiguo Testamento, dice, hermanos, literalmente, Jehová es el que reina. Mira, en el Antiguo Testamento, hermanos, el evangelio se predicaba de la altura del profeta Isaías, del profeta Ezequiel, del profeta Jeremías. Cuando Ezequiel dice, el alma que pecare, esa morirá. Era el evangelio de aquel entonces.
Entonces, era un evangelio, hermanos, pura dinamita, puro poder del cielo. Entonces, si nosotros somos del evangelio, predicamos el evangelio, vayamos, hermanos, midiendo la estatura, el filo de la espada, el poder que se produce cuando hablamos del evangelio. Nunca nos acostumbremos, hermanos, a hablar un evangelio barato, porque no es barato. No es una charlatanería, no es política. Esas cosas están muy chancadas ahora, y también el evangelio, hermano, porque no le hemos dado la verdadera prioridad, el valor, la altura, que es una palabra que viene desde el cielo, del corazón de Dios. Entonces, en estas cosas tenemos que nosotros, hermanos, tener mucho cuidado cuando prediquemos el evangelio. Dice la palabra: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. ¿Qué más dice? Hablarán nuevas lenguas. ¿Qué más dice? Si bebiesen algo mortífero no les hará daño. ¿Qué más dice? Pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Amén. El evangelio levanta la mano y los demonios deben estar ya doblando por la esquina. Ese es el evangelio, hermanos. Entonces, hoy quiero indicarles, hermanos, esta es una cuestión de prioridad, de buscar cómo es el evangelio, cómo se manifiesta el evangelio. Ahí en Marcos 16, del 15 al 17, claramente nos habla. Y en Hechos, el capítulo 1, el versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces, el evangelio, hermanos, es una fuente de poder. Es una fuente de vida. Es una fuente de realce. Es una fuente de realidad, donde se muestra la verdad a través de la realidad. ¿Qué es la verdad? La verdad es la realidad de las cosas que existen tanto en los cielos como en la tierra. Amén. Y Jesucristo es la verdad. ¿Por qué vino Jesucristo a este mundo? Porque era la verdad. Vino a revelarse como verdad sobre el reino de las tinieblas. Entonces, ese es el... Entonces, en el Antiguo Testamento, hermanos, predicar el evangelio era proclamar que otro trono reina sobre el César. Mira, cuando Jesús empieza a proclamar el evangelio, él dice: este es otro reino. El tiempo se ha cumplido. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Esa es la palabra. El reino ha venido. ¿Dónde está el reino ahora? El reino no está en templos, en sillas. El reino está en nuestros corazones. Amén. Amén. Ese es el reino de Dios. Ese es el gobierno de Dios. Dios gobierna en mi corazón. Gobierna en mi vida. Gobierna en mis temperamentos, en mi carácter. Ese es el evangelio. Entonces, dice, cuando Jesús, empieza a predicar el evangelio, él está anunciando que otro reino ha venido sobre el reino de Roma, que este emperador romano se creía el Dios del mundo. Entonces, ya no reina el César, no reina ni otro trono. Bendito sea Dios. Entonces, lo que está diciendo ahí es, cuando dice, el tiempo se ha cumplido. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? El tiempo se ha cumplido según la agenda de Dios. Dios tiene una agenda. Esa agenda se guía por el calendario lunar, no solar, como el nuestro. Ahí se cumplió en la agenda de Dios, en el despacho de Dios. En el kairos de Dios, eso se llama el kairos de Dios.
Mientras que ese tiempo se cumplió en la agenda, en el tiempo de Dios, vino a sobreponerse sobre el tiempo, amén, hermano, gracias, sobre el tiempo terrenal, que es el cronos. ¿Por qué cronos? Porque viene de reloj, cronómetro. Entonces, viene y se impone. Entonces, en el Antiguo Testamento, hermanos amados, entonces, el Evangelio se proclamó diciendo: Jehová reina. No reina Babilonia, no reina Egipto, no reina Asiria, no reina Roma. No reinas tú sobre tu vida. En el Nuevo Testamento los apóstoles predicaron lo mismo. No reina el César, no reinan los falsos religiosos en Israel, no reina otro reino. Eso es el Evangelio. Amén. El Evangelio es el reino de Dios en nosotros. Amén. Así que en nosotros no reina la política, no reinan los partidos, no reinan estas cosas. Reina Cristo. A mí me preguntan, ¿de qué partido eres? ¿De la U o de la Alianza? ¿Qué dice usted? A ver, ¿qué responde usted? ¿De qué partido es usted? ¿Del APRA? ¿Ah? Yo soy de Cristo. Amén. Ese es el reino, ese es el que predomina en mi corazón. Cuando juegan fútbol yo me divierto, miro, pero no hay apego ni aquí ni allá, porque hay pelea. Bendito sea Dios. Entonces, miren, hermanos, este es el asunto. El verdadero evangelio no es un decreto humano, sino una revelación divina. No es una cosa de que a mí se me antoja. La palabra dice que no podremos ir a predicar si no somos enviados. Amén. No podremos hacerlo si no hemos sido escogidos. Isaías estaba en problemas. Y cuando oye la voz de Dios, cuando Dios dice: ¿a quién enviaré? Isaías, ¿qué dice? Envíame a mí, porque oyó la voz de Dios. Es necesario oír la voz de Dios, no aquí, sino en el interior de usted, en el espíritu humano, en el psiquismo humano, ahí donde radica el espíritu y el alma, ahí mismo. Ese es el control, ese es el lugar del gobierno de Dios en nuestra vida. No es en el corazón de carne, dice en el corazón, pero es en el centro mismo del ser humano. Ahí donde se maneja todo conocimiento, sea práctico, sea científico. Es ahí donde radica el alma y el espíritu. Es ahí donde viene el Espíritu Santo y nos transforma. Es de ahí cuando el Señor Jesucristo dijo: no lo que entra en el hombre contamina, sino lo que sale. Porque lo que sale, ¿de dónde sale? Del corazón. Entonces de ahí salen los pensamientos, los sentimientos, las emociones, la voluntad, sale de ahí. Antes ahí radicaba otro trono. A ese trono el Evangelio vino para erradicarlo, sacarlo de ahí y poner el trono de Jesucristo. Entonces el que gobierna nuestras vidas es Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Amén. ¿Estamos en ese trono, en ese reino? Amén. A eso tiene que ser. Entonces, bendito sea Dios. Eso es proclamado, afirmado y demostrado por Jesús. ¿Por qué? No hay otro reino como el de Jesús. No lo hay, no lo hubo, no lo hay, no lo habrá. ¿Por qué? Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. La razón, si humanamente queremos buscar razón, ¿por qué? Para Dios no hay razón. Jesús no es razón.
Jesús es más que razón. La razón dice que caminar sobre el agua no se puede. La razón dice que elevarse al cielo no se puede. Pero Jesucristo caminó sobre las aguas. Amén. Amén. Se fue al cielo y volverá. Amén. Anula la razón. Así que todo razonamiento queda en nada. Entonces, ¿quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Quién es el que está en el trono hoy? Jesucristo, porque Él venció al pecado. Él venció la muerte. ¿Estamos de acuerdo o no? Amén. Amén. Él venció a los principados, a las potestades, a los gobernadores y a las huestes espirituales de maldad. Él los venció. Resucitó. Por cuanto era santo, la muerte no pudo detenerlo. Miren, hermanos, usted está santificado en Cristo, es un santo. La muerte no podrá detenerlo. La muerte no puede detener lo que es santo. Al Señor Jesucristo no pudo detenerlo. Sueltos los dolores de la muerte, dice. No pudo. Luchó hasta el final, no pudo. Así que tuvo que ceder. Y Jesucristo resucitó. Amén. Y resucitó en gloria. Entonces Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor, Él es el único. Entonces, predicar el Evangelio era y es, bendito Dios, nuestra lealtad. ¿A quién? Nuestra lealtad a ese Rey. Nuestra fidelidad a Dios. Esto es importante, hermanos. Predicar el Evangelio. Pero el que no predica el Evangelio, hermanos amados, tengo que decirle también ahora, no tiene compromiso con Dios. Por eso, te predíquele, aunque sea una alma, un mes, 2 meses. Predíquele, ore por esa alma, prepare su mensaje para esa alma y predíquele, que un día lo va a traer acá. Entonces, su lealtad a Dios será firme. Amén. Lealtad al Señor, lealtad a Dios, porque Él nos ha salvado, Él nos ha dado la vida y Él no se cansa, Él no se desanima. A veces uno está por ahí un poco maltrecho, un poco triste, pero Él está ahí. Sea chato, sea alto, sea negro, sea blanco, sea gringo, sea lo que sea, hermano. Sea viejo, sea joven. Sea soltero, sea casado, Él sigue, Él insiste, porque nos ama de tal manera desde antes que hayamos nacido. Entonces, hermanos, nuestra lealtad no es a Universitario, Alianza. Mi lealtad no es al presidente. Hay respeto, hay consideración. Pero mi fidelidad, el presidente viene y me dice, usted no se va a la iglesia, pues yo me voy. ¿Cuál es la razón para no ir? Todo lo que se oponga a la Biblia es corrupción. Si la Biblia no la autoriza, entonces yo voy con aquel con quien yo soy leal. Amén. Mi lealtad no es entonces, en el tiempo de Jesús, la lealtad de Jesús y de los apóstoles no era al César. No era a los fariseos, no era a los saduceos, no era. La lealtad de los apóstoles y de Jesús era a Dios, no a los ídolos. Ay, que la crucecita de Motú, ay. Ave María Purísima. Bendito sea nuestro Señor y Dios. Entonces, Jesús es el único Rey. Y aquí lo vemos. Cuando Él viene, trae el reino de los cielos con ello para ponerlo en nuestros corazones. ¿Qué dice? 2 palabras. 2 palabras. Y esas palabras son inseparables, hermanos. ¿Qué dice? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentirse, hermano, no es sentir culpa. Arrepentirse no quiere decir yo estoy remordido, me da remordimiento.
Arrepentirse, hermanos, es renunciar a ese reino en el que vivíamos antes, a ese trono de Satanás que obedecíamos, a la cantina, al cigarro, tras las muchachas. A ese reino, el reino de Jesús nos llama a renunciar totalmente, salir de ese reino de las tinieblas, de ese reino de esclavitud del pecado, para pertenecer a otro reino que es el reino de nuestro Señor Jesucristo, el reino de la luz, el reino de Papá Dios, donde todo es verdad, justicia y amor. Amén. Ese es el reino al cual nosotros pertenecemos, el reino de la luz. No como los que salieron de Egipto. Los que salieron de Egipto, sí, está bien, salieron de Egipto físicamente, pero espiritualmente Egipto no salió de ellos. ¿Cuánto querían volver, sí o no? Ay, que allá la carne, allá los tomates, las cebollas, los guisos. Vamos a regresar. Y a veces nosotros también en la iglesia, el Señor nos sacó de Egipto, nos sacó del mundo y nos puso, hermanos, en este ambiente espiritual, en un ambiente sobrenatural, donde Él se manifiesta, donde Él nos habla, donde Él nos instruye. Estando aquí en el reino de la luz, a veces queremos volver. Y algunos dicen, antes yo en el mundo tenía plata para cerveza, tenía plata para esto, y hoy no tengo plata. Pues busca el Señor, que dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo Él lo añadirá. Amén. Busca, es una búsqueda, es una lucha constante, hasta que yo me separe totalmente del mundo y siempre siembre esta semilla. La semilla de Dios va a demorar un poquito. Uno viene cosechando de la semilla que sembró en el mundo: mentira, celo, chisme, amargura, idolatría, codicia. Y eso ha venido cosechando. Cuando viene el reino de la luz, eso se corta y empezamos a sembrar la semilla de la verdad, la palabra de Dios, para bendición y prosperidad de nuestra alma primero, para poder entender las bendiciones que Dios me da. O sea, hay mucha gente que ya empieza, no ha entendido nada y ya empieza. Y no entiende. Cuando le viene la bendición de Dios, no lo entiende, lo despilfarra, lo toma como si fuera de Él. Hermanos, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Dios nos da sabiduría, nos da inteligencia, Dios nos da entendimiento de todas las cosas, porque Él es el sabio, el inteligente. Amén. Entonces, vamos a empezar a cosechar de poquito en el reino de los cielos. Pero cuando aprendemos, hermano, todo lo deja usted en el nombre de Jesús. Y Él es el que lo prospera. Alguien que venga a robarle, a ver, ¿qué le va a pasar a eso? No lo va a poder, porque Dios nos va a rodear. Pero si fallamos todavía un poquito en el reino de las tinieblas, el diablo se cree con derecho y viene y agarra, le dice, ¿qué me vas a decir tú? Entonces, nosotros somos del reino de la luz. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, ¿qué es entonces el reino de los cielos? Pertenece a uno que ha cambiado de reino. Es haber renunciado al reino del que antes vivía, como dije antes, para vivir en el reino de la luz. Mucha gente hay todavía que vive así, vive entre el mundo y entre Cristo. Yo lo experimenté. Cuando ya estaba en Cristo, hermanos, una vez me fui a Tacna y mi cuñada tenía 2 meses de convertido. 2 meses de convertido. Ya predicaba. Me fui a Tacna llevando a mi papá, a mi mamá. Y mi cuñada era mundana, mi hermano era mundano. Le hicieron una fiesta a mi papá a la llegada de mi mamá. Y yo estaba ahí. Estaba sentadito, yo mirando cómo bailaban, cómo saltaban. Y yo decía, Señor, gracias por haberme sacado, estaría como loco ahí. Que bailaban y hacían cosas, hacían.
Ponía la cerveza en la cabeza y cómo bailaban. Ese Señor, cómo me ha sacado de hacer el ridículo. Y en eso viene mi cuñada y me jala. Vamos a bailar. Y no me soltaba, hermano. Yo me jalaba, pero se veía feo, así que empecé pues a mover las piernas. ¿Acaso podía, hermano? ¿Acaso podía mover las piernas, hermano? Parece maneado, hermano. No podía. Ya voy a simular, dije, ya para no quedar mal. Los amigos de mi hermano, empresarios, todos ellos, y este es un ridículo, no, antisocial. Me fui, hermano, me senté y di gracias a Dios, pero me sentía mal me sentía, hermano. Así que apenas escaparon, me escapé, me fui al departamento que yo tenía y ahí doblé mi rodilla, le pedí perdón a Dios. Y ahí me pude tranquilizar. Cuando vine a Lima, hermano, me fui de frente al altar en la iglesia y le pedí perdón al Señor llorando y me pude restaurar, pude liberarme de eso. Por eso le digo, el cristiano, hermano, que tiene el Espíritu Santo en el corazón, usted va a ir a una parrillada, de repente bailable, ¿no? Con cerveza y todo eso, no se va a sentir bien. No se va a sentir bien. Pero ¿quién me ve? ¿Quién me mira? Es el Espíritu Santo el que no está cómodo ahí. El Espíritu Santo no permite, el Espíritu Santo no mezcla su templo con nada. Amén. Eso usted lo va a experimentar. Si no lo experimenta, entonces algo está pasando ahí. Bendito sea Dios. Entonces, el evangelio verdadero nunca fue un cuento de motivación, ni tampoco fue una fábula, hermano. Aunque el mundo diga lo que diga. Entonces, el evangelio, hermanos amados, verdadero ha sido y será siempre la manifestación más excelente de la palabra de Dios, que transforma, que cautiva, anima. El Señor jamás viene a desanimar a nadie, jamás, hermano. Cuando el Señor viene y uno se compunge, se cae, el Señor viene y dice, no temas, hijo, levántate, yo soy. Esa es la voz del Señor. Entonces, el Evangelio de Jesucristo, hermanos, es una palabra que viene con poder desde el cielo. Aquellos, hermanos, que usted lo ve flaqueando, cayéndose por aquí y por allá, es porque no han experimentado el poder del Evangelio en sus vidas. En eso tengamos en cuenta, hermano. Crezca usted viniendo al Señor, clamando al Señor. El crecimiento lo da Él. Nosotros damos la instrucción, damos la palabra. Pero el crecimiento lo da cuando el cristiano, el Hijo de Dios, recibe la palabra, recepciona la palabra, el Espíritu Santo toma la palabra y va transformando nuestras vidas. Eso es obra de Él. Nosotros no. Nosotros somos los que damos la palabra. Por eso nosotros somos los labradores. El dueño de la chacra y del crecimiento es Dios. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que... Pero es un evangelio, hermano, que realmente transforma, porque es verdad, es justicia, es amor. Es la fuente, Dios. ¿Quién es la fuente del Evangelio? La fuente del Evangelio es Dios. La fuente del Evangelio no trae perturbación ni confusión, trae verdad. Y todo ha hecho justicia para nosotros en la cruz del Calvario. Así que nosotros somos libres, tan libres, hermanos, que hoy nos sentimos con nuestras almas salvadas, nuestras almas sanadas de traumas y de todas esas cosas, porque el poder de Dios, el Evangelio de Dios es sobrenatural y trabaja a través del Espíritu Santo. No trabaja a través del espíritu humano, no trabaja a través de espíritus otros que hay millones de espíritus, pero el que trabaja en nosotros, el que trabaja en el reino de los cielos es el Espíritu Santo. Un solo espíritu sobre millones de espíritus. Amén. Eso que consta en sus vidas. Hay un solo Espíritu Santo que es Dios el que trabaja en nosotros. En el mundo hay millones de espíritus que son demonios. Aún ahí también está el espíritu humano. Sobre el espíritu humano que somos nosotros,
Ahí trabaja el Espíritu Santo. Démosle ocasión y Él, hermanos amados, nos separará y nos hará hablar en otras lenguas. Nos daremos cuenta que el poder de Dios está en nosotros, sobre nosotros y con nosotros cuando los enfermos se sanen. Amén. Cuando hable usted nuevas lenguas. Cuando sienta usted el poder, la influencia, el poder de Dios y diga, ponle la mano, ora por ese enfermo y ese enfermo se sanará. Una vez a mí vino la palabra del Señor cuando estuve aquí entre Palmeras y esta calle que baja por allá, Alisos. Hermanos, yo venía en el rápido, en ese tiempo fabricaba calzado. No quiero demorarme nada. Y al parar en el semáforo, yo me despierto y veo un ataúd pasando como con 30 personas más o menos que lo llevaban al cementerio. Y escuché una voz que me dijo, baja y ora, y el muerto vivirá. ¿Qué? Otra vez, baja, ora y el muerto vivirá. No. Ese es mi pensamiento. Dije, no puede ser eso. Y en eso cambió la luz y pasó el rápido. Dije, ya me salvé, pues ya no hay. Más acá cuando estuve por la posta, otra vez vino. Dije, ya Señor, ya se fue. Después de eso, hermanos, me vino un enfriamiento terrible. No quería ni asistir a la iglesia, hermano. No quería, hermano. Me enfrié totalmente. Y en eso es donde mi esposa empezó a orar y a orar y a orar y a orar y a orar. Y el pastor de acá me mandó una carta. No quería ir. Cuidado con eso, hermano. Cuando el Señor te dice, hermano. No es problema tuyo, hermano. No es problema tuyo. Usted va a lo que el Señor le tiene que decir. Usted va y hace exactamente como el Señor le dijo. Si no pasa nada, no es problema suyo, es problema de Dios. Y Dios nunca tiene problemas. Amén. Ahí los ministerios nacen y crecen muy fuertes, hermanos. Entonces, el evangelio, hermano, finalmente le digo, es un poder que desafía. El evangelio es un poder del cielo que se derrama sobre los corazones dispuestos. Sobre aquellos que dicen, Señor, te obedeceré. Soy tu discípulo. Hermanos, el evangelio no nos manda a ser cristianos. El evangelio no nos manda, hermanos, a ser hermanos. A ser. No ser, sino a ser. Voy a ser hermanos, voy a ser cristianos. No. ¿Qué nos manda el evangelio? Nos manda a ser discípulos. Amén. El evangelio nos manda a ser discípulos. El Señor Jesucristo dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenle todas las cosas que yo os he enseñado. Entonces estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Ese es el mandato, esa es la comisión. Cristiano viene de Cristo, pero el cristiano tiene que ser exactamente como es Jesucristo. Eso tenemos que ser nosotros. Entonces, hermanos, el evangelio es un poder de desafío. ¿Por qué? Porque vino a desafiar todo poder terrenal. En Egipto, ¿a quién desafió? Al que se creía Dios. Faraón. En Roma, ¿a quién desafió? Al César. Y él desafía todo poder que quiera sobreponerse sobre la vida de las personas. Así que también le digo a usted, hermano, hermana, si usted quiere sobreponerse, controlarse a sí mismo, hacer y decir, yo de mi vida hago lo que quiero. ¿De cuál vida? Yo con mi cuerpo hago lo que quiero. Cuidado. Porque hay un desafío. Hay un rey entronado en los cielos. Y hay un rey que quiere entronarse en nuestro ser, que es Jesucristo.
Él es el Mesías, Él es el vencedor, no hay nadie más que Él. Él dio su vida por nosotros. Así que Él debe estar entronado en nuestras vidas y a Él debemos obedecer. Amén. Amén. Él es el Rey de Reyes. No hay otro poder. No hay. Y todos esos poderes, Egipto no existe, Babilonia no existe, Asiria está peleando hasta ahora, Roma destruido. No hay poderes. Yo no reino sobre mi vida. El que reina sobre mi vida y el que maneja mi vida, el que le pertenece mi vida, es el Señor Jesucristo. Amén. El Rey de Reyes. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Entonces, el reino de los cielos, entonces, es la buena nueva del cielo. Es el poder de Dios que se derrama. Es la gracia de Dios que se derrama en nuestros corazones. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias porque tú eres Dios. Bendice esta palabra en el corazón de mis hermanos, de mis hermanas, pequeños y grandes. Padre, enriquece esos corazones, soberano Señor. Que esta palabra fluya, Padre amado. Que sea el verbo viviente, el verbo hecho carne, el que habla por las bocas y desde los corazones de todos tus hijos que están aquí, Señor, y que son portadores de tu santa palabra. Esa palabra que ellos llevan lo pondrás sobre reinos, sobre naciones, sobre autoridades, aún eminentes autoridades del mundo. Padre amado, no podrán refutar la palabra que tus siervos que de aquí vayan a predicar el Evangelio puedan resistir. No hay nadie. Abre sus corazones y sus bocas para que hablen con tal denuedo y sabiduría esta palabra. Levanta, amado Dios, estamos en los últimos tiempos. Aquí están tus hijos jóvenes, aquí están tus siervos que vienen, amado Dios, para recibir una palabra en sus corazones. Y este evangelio no es algo barato, no es algo que se compra o se vende. Este evangelio es el poder de Dios desde el cielo, puesto, sembrado en los corazones de tus hijos, que se impone y que desafía todo poder que no es Dios, que no se llama Dios. Porque, amado Dios, el reino de los cielos se ha establecido en nuestros propios corazones y nosotros, Señor, daremos testimonio de que Jesucristo es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien.